nombre es Eduard García Navarro y hoy les voy a desarrollar la institución del iter criminis, también denominada formas imperfectas de realización del tipo, una institución importante en la teoría del delito, muy aplicado, muy empleado para los temas de determinación de pena, entre otros aspectos punitivos. A continuación, desarrollaremos de manera sucinta aspectos relevantes del iter criminis. Pasamos. Previamente, cuando hablamos de iter criminis, nos tenemos que referir solamente a los delitos dolosos. No cabe, por lo pronto, hablar de iter criminis en los delitos imprudentes. En los delitos dolosos hay un aspecto de subjetividad y objetividad, tipo subjetivo o tipo objetivo. En relación al tipo subjetivo, cuando decae la imputación en este aspecto, se suele invocar el tema del error de tipo. Cuando hablamos de la tipicidad objetiva, suele invocarse la no concurrencia de elementos típicos en la descripción del tipo penal, de la figura penal en concreto. Pero también decae la tipicidad objetiva cuando hablamos de formas imperfectas de realización del tipo. Y este es el aspecto que les voy a presentar hoy. Y cuando hablamos de formas imperfectas de realización del tipo, ustedes deben entender que el sujeto activo no logra ejecutar, pese a intentarlo, todos los elementos del tipo penal necesarios para su configuración. Esto es un concepto adecuado, pertinente, para poder entender lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, uno se pregunta, ¿dónde puedo hallar las fórmulas, las estructuras, los procedimientos para adecuar un caso a una forma imperfecta de realización de tipo o una forma perfecta de realización del tipo? Ustedes advertirán en el catálogo de delitos o en la parte especial del Código Penal la redacción de los tipos penales en forma de consumación. En realidad, la parte especial del Código Penal presenta a ustedes tipos penales consumados. La pregunta ahora es, ¿y los tipos imperfectos de realización del tipo, dónde los encuentro? Evidentemente ustedes no lo van a encontrar en la parte especial, mas sí en la parte general, donde están las reglas comunes a todos estos tipos penales sobre sus formas imperfectas. Específicamente en el artículo 16 al 19 del capítulo segundo, del título segundo de la parte en general, van a encontrar reglas, valga la redundancia, generales sobre las formas imperfectas de realización del tipo. Estas se aplican a cualquiera de los tipos penales contenidos en la parte especial, pues estas normas describen formas consumadas y las formas no consumadas o formas imperfectas de realización corresponden a estos citados artículos, lo que se suele denominar en la doctrina como ampliación del tipo penal. A propósito, hace poco la ley 32.257, vigente el 14 de marzo del 2025, ha modificado una de esas formas imperfectas de realización. Lo vamos a ver más adelante. Iter criminis, conocido como etapas constitutivas de un delito. Ustedes advertirán un desarrollo progresivo evolutivo de lo que es el iter criminis. Son etapas, procesos de desarrollo del delito, desde el momento de su concepción en el mundo interno del sujeto activo hasta el momento de su realización en el mundo externo. Esto es el iter criminis. Por consiguiente, uno se pregunta,
Si el iter criminis son etapas constitutivas de un delito doloso, ¿cómo se puede entender? En la siguiente imagen ustedes podrán primero partir de la fase interna, en la cual también se le denomina ideación. Este es el momento donde el delito se va a desarrollar en la mente del autor. Un primer momento es el conocimiento. El sujeto activo va a percibir información, datos de la realidad, que le va a generar a continuación una idea de lo que podría él realizar a continuación, producto de los conocimientos previamente recibidos. Esa idea, lo que es el centro de la fase interna, la ideación, va a ser confrontada con apreciaciones valorativas que ha percibido el individuo en su formación preciudadano. Esa idea de infringir la norma se confrontará con las apreciaciones valorativas formadas en un sujeto ya ciudadano. Esta es la segunda etapa de la fase interna que se llama deliberación. Si la idea delictiva se superpone a esas apreciaciones valorativas, llegamos a la etapa de la resolución. El sujeto activo ha tomado una determinación y ha sopesado la idea de la infracción de la norma frente a la idea de la subversión o sumisión de la norma. Es la resolución. Estas tres etapas conforman la fase interna y en la doctrina se le denomina ideación. Se forma el dolo. El dolo se forma en la fase interna del iter criminis, pero este dolo no es un dolo que tenga relevancia penal, es un dolo inocuo, un dolo irrelevante, puesto que prima el principio cogitationem poena nemo patitur. Los pensamientos, las ideas no se punen. Por principio de culpabilidad, estas ideas necesitan ser concretadas en conductas y por el principio de lesividad deberían atentar a algún bien jurídico protegido. Superamos la fase interna que nos permite teóricamente advertir cómo se forma el dolo y a continuación pasamos a la fase externa, la exteriorización de la fase interna, la realización de la conducta que vulnerará un bien jurídico protegido, siempre bajo el esquema de un delito doloso. En esta fase externa, por lo pronto encontraremos 4 instituciones. La primera de ellas son los actos preparatorios, las que se encuentran entre la fase interna y los actos ejecutivos. ¿En qué consisten los actos preparatorios? Son conductas tendentes a la preparación, planificación, formación de los subsiguientes actos ejecutivos. La búsqueda de medios delictivos, la búsqueda del momento, las circunstancias para cometer la conducta típica, la planificación, la concertación, la conspiración, el planeamiento de la realización del delito. Todas estas conductas integran y se califican como actos preparatorios. Por doctrina, los actos preparatorios no son punibles, porque no vulneran, no contraponen, no son relevantes para la afectación de un bien jurídico protegido. Ustedes advertirán, sin embargo, que en el Código Penal hay actos preparatorios tipificados como la tenencia ilegal de armas o el delito de conspiración entre los delitos contra la Constitución. Para entender estos actos preparatorios excepcionalmente punibles, se debe a primera fase porque son conductas tendentes a vulnerar bienes jurídicos supraindividuales y además
por política criminal y a fin de dar mayor seguridad general a la sociedad, es que se opta excepcionalmente por la criminalización de estos actos preparatorios. Pero por doctrina, estas instituciones que se convierten en figuras penales no tienen la relevancia jurídico-penal por no vulnerar bienes jurídicos protegidos. Por ende, si un acto preparatorio es tipificado, no me cabe duda que la estructura típica obedece a un delito de peligro abstracto. Superando los actos preparatorios, pasamos a los actos ejecutivos. Los actos ejecutivos sí son penalizados. Si estos actos ejecutivos no logran la consumación, nos encontramos ante la tentativa, que es la institución magna cuando se estudia el iter criminis. La tentativa, que es la interrupción del proceso de ejecución. El sujeto activo inicia los actos ejecutivos, pero no logra la consumación formal. Por lo pronto, por dos circunstancias. Puede ser que es el propio sujeto activo que decide abandonar la ejecución de los actos antes de llegar a la consumación, o terceras personas que él no puede advertir interrumpen el proceso ejecutivo y evitan que el sujeto activo llegue a la consumación formal. En la tentativa, desde el punto de vista del injusto, hay un desvalor de conducta. Pero no se llega a la consumación porque no se llega al desvalor de resultado. En la tentativa hay dos formas, como ya les he indicado. Desistimiento, porque es el propio sujeto activo que abandona el proceso de ejecución antes de llegar a la consumación, o interrupción externa, porque es un tercero quien interviene interrumpiendo el proceso ejecutivo. Estas formas de tentativa están reguladas en el Código Penal. La tentativa es una figura tan importante que, como les dije inicialmente, la Ley 32.257 del 14 de marzo del 2025, desde el aspecto punitivo, exceptúa las reglas básicas para la sanción penal de los actos tentados. En principio, si estamos ante un caso de tentativa, el juez tiene que reducir prudencialmente tiene que reducir la pena por debajo del mínimo legal. Esta excepción, o esta regla, es exceptuada, producto de esta ley, para determinados delitos graves como el feminicidio, el robo agravado, la extorsión, el secuestro, la violación sexual y delitos que afecten la dignidad humana. Esto es la tentativa. Si en ese proceso ejecutivo del delito no se interrumpe, no hay un acto interruptivo por desistimiento o por un factor externo, y se logra el cumplimiento de todos los elementos del tipo penal, nos encontramos ahora ante la consumación. Específicamente, la consumación formal. El cumplimiento total del tipo penal. Aquí, el desvalor de conducta y el desvalor de resultado confluyen. Dependiendo de la figura delictiva, podemos decir que se ha vulnerado el bien jurídico protegido. Una nota importante a subrayar. Consumación formal va a depender del tipo de delito por el resultado. Sea un delito de actividad o un delito de resultado, es menester establecer en principio si el tipo penal basta con su consumación o también permite la tentativa. Por regla general, se ha dicho que en los delitos de actividad no hay tentativa, solo hay consumación.
como digo, por regla general, aunque hay casos excepcionales y por la pluralidad o fragmentariedad del acto complejo típico, que algunos delitos de actividad permitirían la tentativa. Después de la consumación formal, que es el cumplimiento de todos los elementos que describe el tipo penal, pasamos a la etapa de agotamiento. En este caso, el sujeto activo va más allá de lo que establece la norma penal. Trata y lo consigue de obtener su objetivo personal. Un objetivo que no está abarcado a la norma porque es muy específico, es muy personalísimo, y esta etapa se le llama agotamiento o también se le denomina consumación material. Si bien no tiene ninguna relevancia para aspectos de la tipicidad, sí lo tiene para los aspectos de la punibilidad, porque la pena puede agravarse al momento de su individualización, tomando en cuenta si el sujeto activo ha logrado su objetivo personal. Esto es el agotamiento. Entonces, ustedes advertirán diferentes etapas constitutivas en el desarrollo de delitos crímenes de un delito doloso, desde la fase interna y la fase externa. Y termino esta intervención con un ejemplo para poder comprender el desarrollo de todas las etapas. Me dirijo a un caso de homicidio de un sobrino frente a su tío, que sabe muy bien que no tiene hijos. Sin embargo, está próximo a contraer nupcias y advierte el sobrino que si su tío contrae matrimonio, no va a obtener todo el patrimonio cuantioso que tiene el tío. Entonces, iniciemos la fase interna, el conocimiento. El sobrino conoce que él sería el único heredero si es que su tío no contrae matrimonio. Por consiguiente, viene la deliberación. Se genera la idea de que él sea solamente el único en heredar esa fortuna y nadie más. Y le viene la idea de anticipar la muerte de su tío producto de un homicidio por envenenamiento. Pero en esa idea surgen las apreciaciones valorativas que tiene sobre el respeto a la vida humana ajena. En esa deliberación toma una decisión. Sopesa el aspecto económico frente a la vida humana y decide cometer el homicidio. Se forma el dolo de homicidio. Ahora pasamos a la fase interna. El sobrino lo primero que hace es buscar el arma con el cual va a ejecutar el homicidio. También va a buscar el momento y las circunstancias sin que nadie lo advierta ni lo interrumpa en la ejecución del homicidio. Estamos en la etapa preparatoria, que, como les he indicado, es una etapa que no merece punibilidad, porque puede que coincida con actos tolerables socialmente. Ahora bien, ya armado y en su casa, porque le había invitado a su tío a solas a su casa, listo para ejecutar el acto, se da inicio a la etapa de ejecución con el disparo. Si en ese momento, antes de activar el gatillo, se arrepiente el sobrino y decide no disparar, estamos ante un desistimiento. Si en ese momento un tercero advierte el momento en el cual se está ejecutando el disparo y logra desviar el disparo y salvar al tío, se da una interrupción externa y estamos ante una tentativa. Pero imaginémonos que no se da ninguna de estas circunstancias y el sobrino ejecuta el asesinato y mata a su tío. Se da la consumación del delito, la consumación formal. A continuación, pasa el tiempo, nadie advierte el que ha generado el homicidio, el sobrino es el único heredero y consigue obtener la herencia. Ese momento
se denomina agotamiento del delito. Les presento entonces el desarrollo del iter criminis. Muchas gracias. Hola a todos, en esta oportunidad queremos invitarlos al conversatorio académico internacional denominado El Razonamiento Probatorio Propuestas desde Girona, que organizan el Centro de Capacitación Instituto Grigle, la Editorial Grigle y Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Dicho evento se llevará a cabo el día 28 de abril a partir de las 4 de la tarde en el auditorio León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, en la cual disertarán profesores como Jordi Ferrer Beltrán, Carmen Vázquez, Diego de Ibeque, Julia Fardín y Federico Arena. Ya saben, no se lo pierdan.